La mejor información. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba para ver si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Usa el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Esto es DTV Noticias y tenemos muchísima información. Homenaje a Simón Vicental a 15 años de su muerte. Aporte solidario y extraordinario. La necesidad de contribuir los que más tienen con los que menos tienen en un momento pandémico como este. La realidad económica que tenemos es de dónde sacamos los recursos si realmente no los tenemos. DTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. Hola, buenas tardes. Qué lindo tenerlos de nuevo acá. Tenemos mucha información parlamentaria porque hoy es un día muy importante para la Cámara Baja, que va a estar recibiendo al ministro de Economía, Martín Guzmán, que viene a exponer, detallar y defender el presupuesto previsto para el 2021. Y también, por supuesto, en esta media hora que compartimos todos los días, tenemos información para contarles sobre la comisión que acaba de terminar de educación, sobre lo que trataron, sobre lo que pasó ayer con aporte solidario. Hay mucho por contar. Ustedes ya saben qué viene antes, los títulos. Continúa el debate sobre el aporte solidario para enfrentar los efectos de la pandemia. Entre el apoyo del Frente de Todos y el rechazo de la oposición, el diputado Carlos Heller presentó un informe enviado por la AFIP en el que se estima que el universo de personas alcanzadas por este aporte sería de 9.298. Recibió dictamen el proyecto para impedir que empresas en paraísos fiscales reciban ayuda estatal. La iniciativa del diputado del Frente de Todos, Pablo Carro, que fue acompañada por Juntos por el Cambio, prohíbe que el Estado otorgue asistencia económica o financiera a las empresas o personas que tengan domicilio en jurisdicciones de baja o nula tributación o bien sean evasores fiscales probados. Presupuesto 2021. El ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán, presentará esta tarde el proyecto ante los diputados de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. Establece un crecimiento del PBI del 5,5% para el próximo año, una inflación anual del 29% y un dólar previsto rondando los 102 pesos. Comisión de Educación, en la reunión que acaba de finalizar, se trataron temas relativos al impacto de la falta de clases durante la pandemia en los estudiantes. Como recién les comentaba, tuvo lugar la reunión de Presupuesto y Hacienda ayer. La comisión que está tratando el proyecto de ley del aporte solidario y extraordinario, conocido para la oposición como el impuesto a las grandes fortunas. Fue una reunión tensa en la que una vez más se vio claramente la distancia que hay entre las posiciones que tiene el oficialismo y el principal bloque opositor, Juntos por el Cambio, respecto a este aporte extraordinario que plantean que tenga lugar para que los que más tienen, los que tienen declaraciones juradas por 200 millones de pesos, puedan colaborar con distintas áreas en este momento de la pandemia, con salud, con educación, con vivienda en zonas poco urbanizadas y demás. Vamos a escuchar las palabras de Carlos Heller, quien preside esta comisión y quien habló con Eduardo Serenellini, nuestro compañero en DTV, el resumen, y contó que no solo se pospuso el dictamen que ellos pretendían tener ayer para el viernes, veremos si realmente es así, sino que también se hablaron de ciertas modificaciones a este proyecto. El sentido de la palabra solidario tiene que ver con el objeto que tiene lo producido a través de este aporte, para lo que va a servir. Se trata de expresar de que se busca la solidaridad de los que más tienen para llevar una ayuda a los que más lo necesitan. Y como yo digo permanentemente, ninguno de los alcanzados por este aporte va a cambiar ningún aspecto de su condición
luego del aporte, pero los que van a recibir el beneficio seguro que van a estar un poquito mejor. Por eso se llama solidario. Pero tuvimos que poner la palabra obligatorio para disipar dudas de cuestiones judiciales, de que alguien entendiera que, como decía, aporte solidario podría convertirse en un acto voluntario. Estamos planteando, y hoy hemos dado informaciones absolutamente precisas que nos hizo llegar la AFIP. Estamos hablando de un universo de menos de 10.000 personas. De menos de 10.000 personas, es decir, el 0,02% de la población que estaría alcanzada por este aporte y que generaría una masa de recursos superior a los 300.000 millones de pesos, que serían distribuidos en 5 objetivos y que todos tienen que ver con la solidaridad, cuestiones que tienen que ver con la salud, cuestiones que tienen que ver con el trabajo en las pymes, cuestiones que tienen que ver con ayudar a los estudiantes para que puedan estudiar, cuestiones que tienen que ver con mejorar la situación edilicia y de infraestructura en los barrios populares, cuestiones que tienen que ver con una cuestión estratégica como es la producción de gas. Bueno, ahí escuchábamos las palabras de Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que aclara por qué entre las modificaciones debería incluirse la palabra obligatorio en el primer artículo del proyecto de ley de aporte solidario y extraordinario. Y también luego vamos a profundizar sobre otros de los cambios que han sido propuestos, como el que los no residentes puedan también ser alcanzados por este aporte por los bienes que tengan en el país. Ahora vamos a hablar sobre una información de último momento. Agradecemos a la diputada Morales Gorleri, que ya está conectada con nosotros para poder charlar sobre el debate que hubo hace instantes, hasta hace minutos nada más, en la Comisión de Educación. Diputada, buenas tardes. La escuchamos atentamente durante la comisión hace un rato, en donde principalmente se habló del efecto de la pandemia en este sinfín de estudiantes que muchos tienen la suerte de poder estar teniendo, contacto con el colegio y otros miles no, totalmente desvinculados. ¿Qué se conversó? Diputada, a ver si tenemos un problema de audio. Fíjese si está lista para hablar. Sí. Ahí estamos. Ahora sí. Le repito la pregunta entonces, pero por favor, cosas de la posmodernidad que suceden a todos. Cuéntenos. Ya estamos mareados con tantos Zoom simultáneos. Totalmente. Tuvimos el tratamiento de 4 proyectos, de varios proyectos de resolución, que muchos tienen que ver con el contexto de la pandemia, pero sobre todo y fundamentalmente 4 proyectos de ley que apuntan a esto que vos comentabas, que tiene que ver con una realidad muy cruda que se agravó profundamente en la pandemia, vemos que se está agravando profundamente, pero que ya venía también de años anteriores, que tiene que ver con las trayectorias educativas discontinuas. ¿Esto qué quiere decir? Los alumnos del nivel medio, sobre todo del nivel secundario de nuestro país, solo en un 50% de los que ingresan al nivel medio egresan en quinto año en tiempo y forma. Claro. ¿No? Hay altos índices de repitencia, de abandono, de sobriedad. Entonces, esto claramente es una preocupación previa a la pandemia, pero por distintos estudios que incluso hizo el Ministerio de Educación junto a UNICEF, nos muestran que estas cifras se están agravando en este momento, sumado a las estadísticas terribles que estamos viendo de crecimiento de la pobreza, que va a afectar en un 63% a nuestros niños y jóvenes, temas de emocionalidad que son muy graves. Hay un estudio de la Fundación INECO y la Fundación Favaloro que nos plantea que 7 de cada 10 jóvenes en este momento están teniendo síntomas de posible diagnóstico de depresión leve, moderada o severa. No olvidemos que ya antes de la pandemia la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes es el suicidio. Entonces, es urgente e importante poder abordar
proyectos y programas específicos que se trabajen a nivel federal, acompañando a las jurisdicciones y fortaleciendo la autonomía de las jurisdicciones para diseñar estrategias específicas para sostener a nuestros niños y jóvenes en el sistema educativo. Diputada, ahora ante este diagnóstico más que preocupante, ¿cómo se comienza a diseñar estas estrategias de las que usted habla, ¿no? Porque además de tener en cada distrito, en cada provincia, situaciones diferentes, heterogéneas totalmente, bueno, hay que intentar tener un plan de acción concreto, ¿no? Que pueda ir y buscar al nene, la nena, al joven que desertó, que pueda ir y rescatar quizá a chicos que están en una situación viviendo con sus agresores, o bueno, o tanto de lo que usted acaba de enumerar. ¿Cómo se trabaja, me imagino el tremendo desafío que tienen, ante tal diagnóstico? Sí, lo primero es entender el diagnóstico, ¿no? Y en ese sentido, en el proyecto de ley que planteamos desde Juntos por el Cambio, proponemos que se dé curso a una ley que se votó a fin de año, que es la cédula escolar, en donde podemos ver nominalizado por alumno en todo el país su trayectoria educativa. ¿Por qué esto? Porque entendemos que puede ser una alerta de prevención, que podamos atender antes de que suceda la sobriedad, la repitencia o el abandono, ¿no? Sí. Eso como tener la información y los datos nos va a ayudar, si bien hay estrategias del Ministerio de Educación Nacional, la CIMIDE y un montón de otras estrategias, pero no son nominalizados. Las jurisdicciones además tienen sus propias estrategias de datos, pero son muy dispersas, a veces hay dificultades en la publicación, en el procesamiento de los datos. Por eso, una de las cosas que planteamos como centrales es reorganizar esto, la información certera sobre las trayectorias de nuestros pibes. Y después, otras cosas que se plantean en nuestro proyecto y también en los proyectos de Mara Brauer, de la diputada Osuna, etcétera, es un trabajo interdisciplinario, con una mirada de, por un lado, organizar programas que ya existen en las jurisdicciones que apuntan a esto. Hay muchos programas jurisdiccionales como también nacionales, pero la necesidad que estamos planteando es de reorganizarlos, reagruparlos y poner una estrategia común donde el Ministerio de Educación Nacional pueda tener una coordinación y también planteamos equipos interdisciplinarios que acompañen a los equipos jurisdiccionales y a su vez esos equipos jurisdiccionales acompañen a cada una de las escuelas en las estrategias puntuales. Creo que uno de los desafíos es que la escuela abra sus puertas y que se vincule mucho más con lo comunitario, con la realidad de la familia, con las realidades comunitarias específicas de por qué está sucediendo todo lo que está sucediendo y poder generar estrategias específicas. Por eso es muy importante, y nosotros también estamos planteando, la vuelta a clases paulatina, con aquellos alumnos que se han desvinculado en todos estos meses de pandemia, tener estrategias específicas para poder revincularlos de manera urgente y después paulatinamente al resto de los alumnos. Sí. Un tema controvertido en el sentido de que, bueno, ya vemos lo que pasa con Ciudad y Nación, ¿no? Que aún no hay un acuerdo para la vuelta a clases, cómo sería, dónde sería y demás. La parto de esa discusión un segundo para adentrarme en lo que sucedió al final de esta comisión, que, usted corríjame y explíquenos, no estaban conectados al BPN, porque también está la Comisión de Legislación General conectada en simultáneo. Entonces, no se dictaminó nada, pero quedaron en que mañana pasaría algo con la firma digital. Explíqueme esa situación. No, ahí hago una aclaración, si bien es cierto que hubo dificultades con la BPN y para nosotros venimos discutiendo este tema de que es muy difícil el trabajar de manera virtual en muchos aspectos y uno tiene que ver con que se cae la VPN, muchos diputados tienen problemas de conectividad, etcétera. Pero era un acuerdo previo con la presidenta de la comisión el que estos proyectos de ley que son muy relevantes, que son muy importantes y que requieren un debate profundo, los vamos a tratar en más de una reunión. O sea, la presidenta va a convocar una siguiente reunión. En el medio seguimos trabajando en tratar de encontrar un proyecto único y consensuado entre todas las fuerzas políticas, ojalá lo logremos, pero era un acuerdo previo, no es por la VPN que no pudimos
Bien, le agradezco la explicación. Le agradezco la explicación porque si bien nosotros, se imagina, estamos todo el día mirando Dipus TV y estamos también bastante cancheros con lo que es el VPN y demás, siempre queda un limbo de la tecnología en esta nueva normalidad que bueno, que nos lleva a preguntarles. Así que le agradezco que nos aclare esa información. Vamos a estar atentos a lo que suceda en esta Comisión de Educación porque, bueno, celebramos que tenga tanta actividad por delante y que ojalá, como usted dice, llegue a un texto único y que pueda realmente ser útil ante el diagnóstico de todos los chicos del país. Le agradezco mucho, diputada, su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos a retomar aporte solidario y extraordinario. El diputado Pastori le respondía a todos los diputados que ayer iban hablando sobre este aporte, los diputados del oficialismo, y decía que a él le genera dudas, a él y todo su bloque le genera dudas la palabra obligatorio, porque si hay una obligatoriedad en aportar, se habla de un impuesto. Ese era el planteo de él. Vamos a escucharlo. Le van a agregar ahora, lo aclaró Heller, obligatorio. La palabra obligatorio. Uno dice un aporte, uno de, bueno, ¿cuándo uno hace un aporte? Bueno, es voluntario, lo que uno quiere, no. Este es obligatorio, por ley, destinado a financiar parte del gasto público. Bueno, es un impuesto, o sea, empezamos mal con el proyecto porque arrancamos no reconociendo lo que es. Y esto no es inocente, Eduardo, no es una cuestión semántica, como hoy lo dijo alguna diputada en la discusión en la comisión. No es semántica porque al ser un impuesto, la Constitución establece una serie de derechos y garantías para los contribuyentes, todos los contribuyentes, que ante posibles abusos por parte del Estado, que tiene la facultad de crear en forma unilateral, por vía del Poder Legislativo, impuestos que luego son obligatorios para los que quedan comprendidos en el hecho imponible, la Constitución contempla garantías como que no se violen determinado tipo de principios, que no sea confiscatorio, que no sea retroactivo, que no lesione el principio de igualdad, el de legalidad, y por eso no le quieren llamar impuesto, pretendiendo escapar a estos derechos, por un lado. Y por otro lado, porque al ser un impuesto no coparticipable, no es un dato menor no se coparticipa con las provincias, sino que tiene una afectación específica, bueno, en tal caso necesita una mayoría especial para ser aprobado de 129 votos en la Cámara, que hay que ver si los tienen. Hay que ver si los tienen, decía el diputado referido a los votos que va a necesitar este proyecto una vez que llegue al recinto. Obviamente antes, sabemos, tiene que terminar su paso y su debate por comisiones, en donde claramente hay diferencias para llegar a un acuerdo y además se le han sumado a este proyecto modificaciones. Vamos a ampliar sobre este tema con nuestra columnista y compañera Dani Mosetic, que ya está ahí conectada. Hola Dani, ¿cómo te va? Buen mediodía. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va eso? Bueno, ¿qué parece? El viernes, evidentemente, dice el oficialismo que tendría dictamen. ¿Qué parece? ¿Habrá o no? A ver, había una primera expectativa de que el dictamen fuera ayer. Cuando arrancó esta comisión que estábamos ahí viendo un poquito los testimonios, ahí Heller avisó que no iba a ser el día del dictamen, porque la intención era incorporar algunos cambios. Así que mañana, miércoles, se va a conocer primero el preproyecto. Todavía no está terminado de elaborar porque está en continuo cambio, y el viernes sería el día del dictamen. Bien, uno de los cambios, vos corregime, es el hecho de que se extienda este aporte o impuesto, de acuerdo a quien lo diga, a todos los no residentes en la Argentina que tengan bienes en el país. ¿Es así? Exactamente. Eso es por un lado uno de los cambios. Y también no está bien precisado todavía, pero tiene que ver con quienes pudieron haber hecho alguna modificación en su patrimonio. Desde que se conoció esta idea del impuesto, que fue en abril, hubo muchas discusiones, faltaban precisiones, pero ya la gente que se encontraba dentro de ese grupo de grandes riquezas ya podía saber, y por ahí pudo haber habido alguna suspicacia. Entonces se va a tratar de evitar eso
con alguna notificación en este texto. Claro. Eso lo vamos a conocer a partir de mañana, pero también tiene que ver con quienes se fueron al exterior tratando de escaparse también de este impuesto, van a estar adentro. Claro, y vemos una clara diferencia entre el oficialismo y la oposición sobre este tema. Todavía no hay un acercamiento de posiciones, pero sí lo hubo con el proyecto de ley que presentó el diputado Carro. Exacto. Tiene que ver con no dar beneficios a las empresas que tengan algún vínculo, domicilio o algo una actividad en paraísos fiscales. Te invito a que lo veamos al diputado Carro, Dani, perdóname. Te invito a que lo veamos y seguimos juntas analizando, ¿querés? Bien, a ver. Hemos tomado las propuestas de cambio que hizo el diputado Pastori. Ellas son, en el artículo 2, no hablar de países, sino de jurisdicciones, y agregar que esas jurisdicciones sean de baja o nula tributación para que no haya problemas, es decir, los 2 puntos de ese artículo. Luego tomamos también lo que señalaba con buen criterio para el artículo 5, que hablaba de los 8 días, 10 días, quedamos que sea a partir del día de su publicación en el boletín oficial. Y hicimos una otra incorporación, no propuesta por Pastori, pero que nos parecía importante en función de que si en el futuro se dan algunas moratorias y esas moratorias en esas moratorias entran aquellos que hubieran podido ser multados por incumplimientos de evasión, si así se lo decide, que también puedan ser incorporados y no queden en contradicción. Puedo leerlo, si le parece bien, cómo va a quedar de manera textual. Teníamos el artículo 3, punto A y B. Al final del punto A dice: lo expuesto precedentemente no será de aplicación para las leyes que instrumenten regímenes de moratoria o blanqueo que permitan el acogimiento de personas jurídicas o humanas que hayan sido sancionadas con multas por infracciones dolosas en los términos de los artículos 46 y 48 de la Ley 11.683 y sus modificatorias, incluso estando firmes. Yo entiendo que todos tienen en su poder el texto en cuestión donde están estas modificaciones y quedo a disposición si es necesario para alguna consulta. Este sería el texto para dictaminar. Dani, ¿esto se dictaminó ayer o simplemente se pusieron las últimas modificaciones? Hubo 46 firmas en ese momento. Después de la discusión que estuvo complicada con el tema riqueza, se lograron poner de acuerdo sobre este tema. Así que hubo 46 firmas de las 49 y quedaron 3 que puede ser que se haga por firma digital, pues no estaban en ese momento disponibles. Bien, y hoy tenemos otro día también movido. En materia económica el Congreso viene a pleno, ¿no? La Cámara Baja, porque hoy va a llegar Guzmán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Exacto, hoy es el arranque formal del tratamiento. Ay, se me congeló Dani. Dani, ¿estás ahí? Bueno, si logramos volver con Dani, ella seguirá ampliándonos esta información. Lo que básicamente contábamos era que el ministro Martín Guzmán va a llegar a la comisión de... Ahí está Dani. A ver, Dani, ¿estás ahí? Hola, me siento Susana. Hola. Sí, acá estoy. Ahí está. Bien, estabas contándome de, el desembarco del ministro de Economía y la exposición que hará de este presupuesto. Exacto. Hoy a partir de las 16 en el Salón de los Perros. Ahí, ¿me siguen ahí? Sí. Ahí, ¿estoy? Estás. A partir de las 16 y como les comentaba, arranca un cronograma de visita de funcionarios que van a estar los martes por el próximo mes aproximadamente para comentar las distintas áreas, las finanzas, el secretario de Hacienda, y se va a ir charlando para ver si en octubre puede haber un primer dictamen en la Cámara Baja. Él inaugura una serie de visitas. Exactamente. Bien. A partir de hoy, el presupuesto, recordemos, fue presentado el martes pasado, el martes 15, y hoy va a estar listo para dar los detalles, ya algunos conocemos, por ahí alguna cosa más precisa. Exacto. Dani, te agradezco muchísimo, como siempre, estar con nosotros ampliándonos la info.
Hasta luego. Gracias a vos. Bien, nosotros seguimos con la información. Antes aclararles, obviamente, que Diputados TV va a estar transmitiendo toda la previa de lo que va a ser la llegada de Martín Guzmán a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Y nosotros ahora vamos a seguir con más información porque lo que tenemos por delante es mucho más... ¿Qué tenemos, Gus? Mucho más Diputados TV. ¿Nos despedimos? Llegamos al final. Listo, muchísimas gracias por estar. Vamos a seguir manteniéndolos informados como siempre. Esto fue Diputados TV. Hasta luego.